Ahí está. Bueno, ahí comenzó a grabar, así que si les parece, bueno, empezamos a trabajar en lo que está previsto para el día de hoy, ¿sí? Bueno. No sé si allí están viendo el Power. Sí, profe, sí se ve. Bueno, buenísimo. Sí, profe. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar para trabajar en el día de hoy? Vamos a tener, bueno, como solemos tener generalmente, 2 o 3 momentos, ¿sí? En un primer momento vamos a trabajar sobre el tema de la recuperación del trabajo integrador. Ya cada uno de ustedes ha ido recibiendo las devoluciones, ¿sí? A ese trabajo. Y también cuál es la condición final, digamos, que han obtenido. Si es que están aprobados y con qué nota de aprobación. Y si es que están desaprobados. Bien. Buen día quienes van llegando. Entonces, ahora, la semana que viene, hemos previsto tener como una semana de recuperaciones, ¿sí? Van y anda mirando ahí los mensajitos en el chat, así yo no me distraigo con eso, y en todo caso avísame si tenemos que atender algún mensaje en particular, ¿sí? Veo que hay algunos chicos que dicen que están sin audio, otros que están como conectados con datos, así que bueno, no hay problema. Vuelvo a la idea. La idea es que la semana que viene nos tomemos este tiempo para hacer las recuperaciones, ¿sí? De aquellos que hayan desaprobado o también la posibilidad de aquellos que han obtenido una calificación de 5 o 6 y que quieran aspirar a una nota de promoción, ¿bien? ¿Cómo nos vamos a organizar en ese sentido? Ya les vamos a explicar en un ratito esa cuestión. Después, en un segundo momento de la clase, vamos a trabajar, a focalizar un poquito en las teorías pedagógicas. Estuvimos trabajando en el encuentro anterior y hicimos un cuestionario sobre la gran clasificación que hace Dermeval Saviani sobre teorías pedagógicas no críticas y teorías pedagógicas críticas, ¿sí? La semana pasada comenzamos a desarrollar, a partir del material que les dimos, un contraste entre lo que sería la pedagogía tradicional y la propuesta de la pedagogía de la escuela nueva. De todos modos, hoy lo vamos a recuperar a eso. Se supone que ustedes deberían haber leído el material, visualizado los cortos que les habíamos compartido. Y sobre eso que ustedes traigan, ese insumo, vamos a ir trabajando y haciendo las distinciones entre estas pedagogías, ¿sí? Y vamos a presentar de manera bastante comparativa, digamos, con las otras pedagogías, la tercera de las pedagogías de este grupo, que es la pedagogía tecnicista. Y por último vamos a hacer una revisión del cuestionario sobre pedagogías críticas y no críticas porque, a ver, aquellos que han logrado comprender la distinción han obtenido, bueno, les ha ido bien, es decir, las 6 o 7 preguntas que les proponíamos que respondiesen, las han logrado responder a casi todas bien. El tema es que hay otro porcentaje de personas que evidentemente todavía no logra hacer las distinciones entre una y otra, porque muchas veces implican en procesos de reversibilidad de pensamiento. Hay que hacer un ejercicio de abstracción y de reversibilidad de pensamiento, y creo que eso es lo que les está costando. Así que vamos a hacer una revisión de ese cuestionario como para que nos queden claras las distinciones, ¿sí? Bueno. Y antes de eso, quería decirles que me ha pasado justo la semana pasada con 2 de ustedes
que me decían, profe, yo le escribí, le respondí, le mandé correo, pero se ve que a usted no le llegó. Cuando nosotros nos manejamos por medio de la mensajería del aula, ¿sí? Yo siempre les mando mensajitos por medio de la mensajería del aula, ¿sí? Cuando a ustedes les llega ese mensaje al correo, como en el caso este, que Matías me escribe a mí, y a mí me llega también un mensaje de una copia de ese mensaje al correo, yo no tengo que responder desde el correo. Fíjense lo que dice aquí al final de ese mensaje. Dice, esta es una copia del mensaje que se le ha enviado desde Campus Oficial UNT. Vaya a este link para contestar. ¿Por qué? Porque si ustedes responden desde el correo, no me llega a mí. Fíjense cuál es el destinatario de este correo. Digamos, es soporte UNT virtual @webmail UNT eduar. Es un mail que en realidad actúa de soporte para que esta comunicación se lleve a cabo a nivel tecnológico, pero no hay nadie en esa cuenta de mail que les vaya a recibir su correo si ustedes dan clic en responder ese mensaje desde el mail, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Para responder un mensajito o comunicarse conmigo, o ahora comunicarse también con Vanina, lo que hay que hacer es ingresar al aula virtual, y fíjense que al lado de cada uno de sus nombres está este iconito de la mensajería, ¿sí? Y cuando ustedes despliegan ese icono de la mensajería, van a poder acceder acá, que están ahí, digamos, como ocultos. Yo lo difuminé la imagen para que no se viera quién me había escrito y qué es lo que había dicho. Están todos los mensajitos que yo he ido intercambiando con cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, esa es una primer recomendación, porque justo en esta semana me dicen, no, profe, si yo le escribí, me mandan la captura de dónde me escribieron y ahí me doy con que en realidad estaban haciendo mal el procedimiento, ¿sí? Para algunos tal vez les resulte obvio, pero para quien no les resulte obvio es una recomendación importante que tengamos en cuenta. Bueno, dicho esto, que es una cuestión organizativa, ¿se ha entendido la diferencia y cómo hacer para comunicarnos? Sí, profe. Sí, Bueno, bueno, buenísimo. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, perfecto. Gracias. Ahora sí, vamos al tema de la recuperación del trabajo integrador. ¿Cómo nos vamos a organizar con eso? Ya les vuelvo a insistir, es tanto para quienes desaprobaron, también para quienes no presentaron el trabajo integrador, ¿sí? Por alguna razón X, con lo cual también están desaprobados, ¿bien? Y para aquellos que quieran obtener nota de promoción. Vamos a trabajar en un conversatorio oral, grupal. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a reunir durante la semana que viene en turnos de media hora más o menos, entre 4 participantes, 3, 4 participantes, y vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando sobre el corto, ¿sí? Pero de manera grupal en una instancia de conversación o de diálogo, ¿bien? ¿Cuál va a ser la dinámica? Nosotros allí en el aula, y ya les voy a mostrar dónde específicamente, hemos diseñado con Vanina una serie de categorías conceptuales que son claves de cada uno de los autores. Es decir, nosotros hemos propuesto, por ejemplo, bueno, sobre Silvina Birz tendrían que mirar este concepto y este concepto, ¿sí? Sobre Ricardo Nassif, hacer foco en esto, en esto y en esto, ¿bien? Sobre Margarita Pacheco, focalicen en esta cuestión, ¿bien? Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros vamos a seleccionar con Vani una serie de escenas del corto, ¿bien? Y la idea es presentarles al grupo y de manera, y para que den respuesta de manera individual. No es que, ustedes saben, digamos, que si bien nosotros trabajamos en grupos, lo importante acá es cómo se desempeña después cada uno de ustedes al interior de ese grupo, ¿bien?
Entonces, vamos a ir mostrando las escenas para que podamos ir analizando en esa escena desde qué autor podríamos comprender o interpretar, analizar eso que sucede ahí en esa instancia, ¿sí? Para lo cual ustedes previamente tienen que tener claras estas categorías conceptuales que venimos trabajando y que es donde se han visto las mayores dificultades, ¿sí? Poder hacer análisis del corto a partir de esas categorías conceptuales. Por ahí se han quedado en cuestiones muy generales. Dicen, bueno, esto se podría analizar desde el plano macroscópico. Y, ¿qué más? ¿Qué significa el plano macroscópico? ¿Qué es lo que analiza el plano macroscópico? ¿Por qué dicen que esa escena se podría analizar desde el plano macroscópico? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender como a desmenuzar, a trabajar para poder hacer este ejercicio. Entonces, resumiendo, vamos a partir de los conceptos o categorías claves de cada uno de los autores trabajados. Nosotros ya hemos hecho ese listado como para que a ustedes les resulte una mejor organización. Y la idea es que puedan ir reconociendo en el corto si esos conceptos están presentes o no y en qué escenas, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a seleccionar las escenas y la idea es ir presentando las escenas y que podamos ir charlando acerca de qué es lo que se hace presente allí y qué no. Bien. Lo otro que también queríamos compartirles es que hay trabajos que están bien logrados o muy bien logrados. Entonces, que ustedes vayan al mural de Padlet y puedan tener como referencia estos trabajos también para guiarse, para orientarse, para ver qué cuestiones otros grupos han podido analizar en mayor profundidad. Y esos trabajos mejor logrados son los que aparecen en el Padlet, ¿sí? Vieron que yo abajo de cada uno de los trabajos de ustedes les fui poniendo trabajo número 1, trabajo número 2, trabajo número 3, ¿sí? Los fui numerando para que pudiésemos hacer el ejercicio este de coevaluación. Entonces, fíjense, los trabajos 1, 5, 6, 13, 18, 19, 21, 23, 24 y 29 son trabajos que están muy bien logrados o bastante bien logrados, ¿sí? Por ahí a lo mejor hay algunas cuestiones que no son del todo apropiadas o no son del todo correctas. Bueno, si ustedes también van haciendo comparaciones entre esos trabajos, se van a o presentan a lo mejor tal vez algunos errores, cosas que nosotros les hemos ido señalando a los chicos, seguramente ustedes también se van a ir dando cuenta, deberían ir alertándose de eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no es que el 100% de lo que se diga en esos trabajos está bien, ¿sí? En todos ellos puede que haya algunas cuestiones que no están del todo logradas o no son correctas, pero en general han hecho un muy buen trabajo, ¿bien? Es para que ustedes se guíen, tengan de referencia y vean qué es lo que se espera. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bueno, seguimos con esta cuestión. ¿Cuál fue un error como común, presente y una tendencia que tenemos que empezar a tratar de evitar desde nuestro rol de docentes? Yo en algunos casos se lo he señalado de manera como más explícita y directa en los audios. ¿Y qué es la tendencia que tenemos en general, ¿sí? A rotular, a juzgar, a decir si algo está bien o está mal, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, a esta señorita. ¿Vieron ahí? ¿Qué es lo que hace esta señorita ahí en la viñeta de Tonucci? ¿Logran visualizar? ¿Describe las personalidades de los chicos? ¿Por la, digamos, la apariencia o qué? Sí, más que describir, a ver, podríamos decir que está haciendo una descripción, pero ¿qué es lo que está haciendo es calificar a cada uno, etiquetarlos, ¿no? Ponerle un mote, decir, aquel es el desganado, y en su representación mental, ¿sí? Para ese seño, se lo imagina, se lo representa, y de ahora en más va a ser siempre el desganado.
cuando en realidad a lo mejor en alguna clase manifestó cierto desgano, ¿sí? Pero no es que por esa situación ese niño va a ser desganado de ahora en más para siempre y en todas las materias, ¿sí? Entonces, o Carlos el malhumorado, o Luisa muy tímida, ¿sí? Solo José es normal, fíjense, ahí fuerte, ¿no? Y a su vez, solo José es normal, y fíjense en el contraste entre José y ella, ¿qué es lo que ven? Que son Son parecidos. iguales. Son iguales, ¿no? Es como, es un reflejo de ella. Entonces, bueno, también cuánto muchas veces emitimos juicios, analizamos, definimos en función de nuestras propias concepciones, realidades, percepciones, supuestos, creencias, ¿sí? Bueno, entonces, esta viñeta es solo para ilustrar que lo que no queremos que suceda es que ustedes emitan juicios cuando nosotros les proponemos un análisis de una situación. Que eviten también las dicotomías. Esto es decir, ¿es blanco o es negro? ¿Está presente o no está presente? ¿Es sí o es no? ¿Es bueno o es malo? ¿Lo hace o no lo hace? ¿Sí? Ya hay una autora de las que venimos trabajando que nos propone esto de evitar las dicotomías, las separaciones, de que no haya relación entre la educación con la política, la economía. Esto es dicotomizar, ¿sí? Y lo que ustedes por ahí muchas veces han hecho es también dicotomizar. Tenemos que evitar esto. Y lo que deberíamos hacer es tratar de comprender qué es lo que sucede en la situación, analizar lo que sucede en la situación desde los marcos teóricos que nosotros les vamos proponiendo como referencia, ¿sí? La idea es que ustedes puedan leer esa realidad. En este caso, la realidad es un corto, el corto de mi amigo Nietzsche y lo que le sucedía a Lucas en esa situación educativa en particular. Que puedan ser capaces de leer la realidad con nuevos lentes, que son estos marcos teóricos, estos marcos conceptuales que les vamos proponiendo y ofreciendo, ¿sí? Que se supone les permitirían hacer una lectura de esa realidad educativa desde un lugar diferente a sus creencias, a sus supuestos, a sus conocimientos previos, solamente apelando a sus creencias, a sus supuestos y a sus conocimientos previos, ¿sí? Entonces, ahí es clave que volvamos a estas ideas iniciales que planteaba Silvina Birz, que la educación en sí es un fenómeno complejo, ¿sí? Que está atravesada por múltiples dimensiones. Entonces, es imposible que la podamos analizar o comprender solo en términos de dicotomías o de si algo está bien o está mal, o de si sucede o no sucede, ¿bien? Entonces tenemos que ir aprendiendo a hacer ese ejercicio de eso, tratar de comprender, de analizar, de no emitir juicios y no juzgar, ¿sí? Y además ir aprendiendo a distinguir como esta paleta de grises que también puede existir, ¿no? Entre el blanco y el negro, ustedes saben que existe una paleta de grises muy diversos y entonces es importante que podamos ir aprendiendo a reconocer también esos matices de grises. Lo estoy usando como metáfora, ¿no? Eso en general, para todos, para todas, esta recomendación, ¿bien? De ahora en más para todos los trabajos que tengamos que hacer. Y también para que cuando ustedes vayan a analizar, no sé, una noticia de un diario sobre lo que sucede en una determinada, de temas que estén vinculados con la educación, ¿sí? Bien, nosotros ya hemos definido días y horarios que están en un archivo del aula. Ahora vamos a ir a mostrarles exactamente cuál es, ¿sí? Y qué es lo que van a encontrar en ese archivo. ¿Para quién? Para aquellos chicos, chicas que estaban en condición de desaprobados.
Entonces, nosotros ya hemos definido, trabajaríamos el miércoles de la semana que viene, ¿sí? Durante toda la mañana. Entonces, la idea es que en turnos de media hora, de 8 a 8 y media, 8 y media a 9, de 9 a 9 y media, ¿sí? Se vayan incorporando a esos grupos. Y nosotros ya hemos definido a quienes desaprobaron. Quienes no figuren en ese archivo del aula, es decir, aquellos que no presentaron el trabajo integrador, pero que igual quieren recuperar esta instancia para poder seguir cursando la materia. Y aquellos que han obtenido nota de 5 o 6 y quieren recuperar para obtener nota de promoción, tienen ahí un enlace a un formulario para inscribirse, ¿sí? El plazo para inscribirse, para hacer esta instancia de recuperación, es este viernes que viene a la 1 de la tarde, de modo tal que nosotros después con Vanina organizamos esos grupos a esas personas y les podemos indicar y decir en qué horario rendirían el próximo miércoles. Y si no nos alcanza la mañana del miércoles, ya vemos y definimos otros horarios alternativos, ¿sí? Otra cuestión. ¿Se acuerdan la semana pasada, no, la anterior, en la clase anterior que hemos tenido, yo les había preguntado si había alguno que quería cambiarse de grupo? Hay 2 personas o 3 personas que me han mandado mensajito privado diciendo que estaban interesadas en cambiarse de grupo. Si hay alguna otra persona que está interesada en hacer cambio de grupo, también hemos generado ahí un formulario para que lo completen en el aula. El plazo para completar ese formulario también sería este viernes a la 1 de la tarde. ¿Sí? ¿Dónde ven si están aprobados o no? A cada uno yo les he mandado la devolución del trabajo integrador. Ahora voy a entrar al aula, ¿sí? Y les muestro exactamente, ahora vamos a entrar al aula y vamos a ver dónde está esta información para que la localicen, ¿sí? Y a su vez vamos a ver dónde visualizan si están aprobados o no, ¿bien? Detengo esta presentación y me voy a compartir la pantalla del aula. ¿Hasta acá se va entendiendo, gente? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Voy primero con el material de la clase 15 y dónde van a encontrar esta información referida a la recuperación, ¿sí? Ya estamos en la clase 15, fíjense, donde vamos a trabajar la pedagogía tradicional, nueva y tecnicista, que es lo que les estuve señalando recién. Hay un PDF de la clase y hemos sumado un Power donde describe las características de las 3 pedagogías. Hay un audio explicativo generado por la profe María Eugenia para cada una de estas pedagogías. De todos modos, hoy vamos a trabajar también algo. Uno para la pedagogía tradicional, uno para la pedagogía nueva y 2 para la pedagogía tecnicista. En algunos casos se reiteran algunas ideas, pero en otros casos se complementan, dicen cosas diferentes, así que yo sugiero que los escuchen a los 2, ¿sí? Y como hicimos en la semana anterior, añadimos en esta oportunidad algunas imágenes ilustrativas como para que ustedes se representen, asocien algunos rasgos distintivos de esta pedagogía tecnicista. Es un Power que tiene 5 o 6 imágenes nada más, ¿sí? Pero es como para que ustedes vayan representándose cuál es la idea, los propósitos, los objetivos, cómo entiende a la educación, cómo se organiza esta pedagogía. La actividad que van a tener para esta semana, que la tienen que entregar la semana siguiente, es elaborar un cuadro comparativo entre estas 3 pedagogías sobre las cuales ya vamos a empezar a trabajar ahora en la clase, ¿bien? Y lo entregan la semana que viene. Y acá al final, fíjense que está el espacio para la cuestión de las recuperaciones, ¿sí? En este primer enlace está los chicos o las chicas que están desaprobados, con horarios y allí mismo, en ese mismo documento, al final está como el temario de cada uno de los autores, cuáles serían los conceptos claves a trabajar, y acá están los otros 2 formularios. Para quienes no figuran
en este documento y que quieran recuperar, completan sus datos ahí, recuerden hasta el viernes, bien, acá dice hasta el viernes a las 13, y quienes estén interesados en cambiar de grupo, completan este otro formulario. Ahora bien, ¿dónde van a ver sí o sí hay que recuperar con el grupo o lo podemos hacer individual? No, puede ser individual. Puede que a lo mejor en el grupo no estén interesados en levantar la nota, pero vos sí, Cami, ¿sí? Entonces, la recuperación es individual, no necesariamente es con el grupo. Nosotros los vamos a reunir en grupo de 4 personas como para hacer más ágil la dinámica del encuentro y que no sea un face to face, ¿sí? Y para que también se sientan como más seguros de trabajar en grupo. Pero la recuperación es individual, ¿bien? O sea, es decir, no se sientan atados a que todo el grupo quiere recuperar para que ustedes tengan que recuperar. ¿Y dónde van a ver la devolución del trabajo integrador? En la unidad 2, ¿bien? En la clase 12, que era donde está todo el material que tenían que trabajar del corto de mi amigo Nietzsche, que está el mural de Padlet, donde están publicados todos los trabajos y pueden ver los trabajos estos sugeridos, el 1, el 8, el 24, el 29, ¿sí? Y aquí en este buzón de devolución del trabajo integrador del primer cuatrimestre es donde ustedes ingresan y allí está la devolución que les hicimos con Vanina a cada uno de los trabajos. Deberían encontrar archivos en PDF, ¿sí? Con la información, y también está la calificación que han obtenido en cada caso. En el caso de que no visualicen la devolución, porque ha sucedido, no sé, a 5 o 6 personas que no podían visualizar la devolución, me avisan, me mandan un mensajito y se los enviamos por correo, ¿bien? ¿Está ahí dada respuesta a la preguntita? ¿Sabri? Bueno. Estimo que sí. Bueno, detengo, bien, perfecto. Detengo esta cuestión del aula, ¿sí? Recuerden que ya estamos trabajando en la unidad 3 y estamos en el material de la clase 15, ¿sí? Este es el material en el que van a tener que trabajar esta semana. Detengo aquí y, bueno, vamos de nuevo a la presentación. La actividad para la próxima semana ya es grupal en los grupos habituales que veníamos trabajando, ¿sí? Bueno, ahora sí pasamos al tema que nos convoca, que es el tema de la clase, que tiene que ver con las teorías pedagógicas. Recuerdan que Derme Balsaviani, este es el autor que vamos a estar trabajando durante esta semana, la siguiente y la siguiente, ¿sí? Habla y analiza y califica a las teorías pedagógicas en no críticas y críticas. Ya vamos a ver un poquito más adelante a recuperar esta primera distinción. Y estamos analizando en este momento, dentro de las pedagogías no críticas, a estas 3 que él reconoce como la pedagogía tradicional, la pedagogía de la escuela nueva y la pedagogía tecnicista. ¿Qué es lo clave acá para que ustedes puedan analizar, distinguirlas, reconocerlas? Que para cada una de ellas puedan ver y pensar y reconocer en qué contexto surge esa propuesta pedagógica o esa teoría que de hecho, como ya lo explicamos creo que en la semana pasada, o no, si no lo explicamos, estas 3 pedagogías, a diferencia de las pedagogías críticas que vamos a ver a partir de la otra clase, son pedagogías que tienen su
correlato como metodología didáctica. Es decir, las pedagogías críticas, que son el otro grupo de pedagogías o teorías pedagógicas, no tienen su correlato como metodología o didáctica específica. Mientras que estas pedagogías no críticas sí, entonces son como más fáciles de visibilizar. Por eso, acá vamos a poder reconocer y distinguir, por ejemplo, cuál es el propósito que persigue cada una de estas teorías pedagógicas. ¿Cuál es el rol que asume la escuela para cada una de estas teorías? ¿Cuál es la concepción de docente, de educador que subyace en esas teorías? ¿Cuál es la concepción de estudiante o de alumno? Bien. ¿Quién es el marginado para estas teorías? Porque se acuerdan que Dermerval Saviani hace esta clasificación, pero tomando como dimensión de análisis para hacer la clasificación, la cuestión, el fenómeno, la problemática de la marginalidad en América Latina. Entonces, es importante que podamos reconocer quién es el marginado, el que queda fuera del sistema para cada una de estas teorías, ¿sí? Y después también que podamos reconocer y distinguir por qué es considerada una teoría no crítica. ¿Está? Entonces, sobre estos criterios, sobre estas dimensiones, es que les proponemos que realicemos este trabajo de establecer comparaciones entre cada una de estas teorías. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, se suponía que ustedes tenían que leer, visualizar ahí unos audiovisuales sobre todo sobre la pedagogía de la escuela nueva, pero para contrastarla con la pedagogía tradicional, ¿sí? Bueno, ¿cómo les ha ido con eso? Cuéntenme, cuéntenos. ¿Han podido ver el audiovisual de Josualdo Sosa, de María Montessori? ¿Pudieron ver el Power? ¿Qué es lo que aparece en el Power, así como contraste entre la pedagogía tradicional y la pedagogía de la escuela nueva? ¿Qué han leído de Dermerval Saviani en relación a estas dos teorías? Algo, y a partir de lo que ustedes digan, vamos armando la clase. Gri. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo estás? Bien, en el caso del PowerPoint que presentó ahí, con las imágenes, el contraste que por lo menos yo noté es la diferencia entre los mobiliarios, la organización que tiene cada una de las escuelas, más que nada. Por ejemplo, en la tradicional son los típicos pupitres, todos los alumnos mirando al frente, el profesor en el frente con una especie de jerarquía sobre los alumnos. Y en el otro vemos unos alumnos más como jugando en actividad, ¿no? De hecho no se ve el profesor en la imagen de la nueva escuela, y se ven que tienen varios instrumentos para desarrollar el aprendizaje. Allí son importantes, ya lo vamos a ver, estos instrumentos que señala Nico, ¿no? Es súper tuto, sí. Ahí sí, que señala Nicolás. Se los reconoce o se los identifica o se los nombra como los materiales, ¿sí? Los materiales que se les van a generar o diseñar o proponer a los estudiantes, a los alumnos, para ir apropiándose de esos aprendizajes. Bueno, Nico ya fue tirando algunas ideas, ¿sí? La cuestión de la distribución del espacio, cómo se organiza el espacio áulico desde una concepción y desde otra concepción, ¿sí? ¿Cuál es el lugar que ocupa el docente desde una concepción y desde otra concepción, ¿sí?
esto también tiene que ver con que los docentes y los estudiantes por ahí hasta se posicionan de manera enfrentados, ¿no? En una pedagogía o en una concepción más tradicional. No es que estamos todos reunidos en un espacio y yo me encuentro en un mismo nivel de similitud que el resto de mis estudiantes. Y además han podido ver el video de Gesualdo Sosa, que es un referente de la pedagogía nueva en Latinoamérica, particularmente en Uruguay. O el video de María Montessori, de la vida y la historia de María Montessori. Era un video cortito, les sugeríamos que si quieren miren la película, que es imperdible, y ahí yo creo que van a poder terminar de comprender o de distinguir cuál era el planteo de esta propuesta pedagógica. Porque esos videitos, esos cortos, también nos dan como otras pistas para poder entender todo lo que teoriza Dermeval Saviani. La próxima, María, voy a generar yo el link, así voy dando ingreso. Bueno, dale. ¿Alguien más vio algo? Bueno, no vieron. Entonces, para la semana que viene van a tener que verlo, ¿sí? De todos modos, bueno, ahora, a ver, no me gusta teorizar porque lo que yo voy a decir es lo mismo que está en el texto y es lo mismo que van a escuchar en los audios, pero va a quedar como en la teoría. Y la idea era que ustedes pudiesen traer al encuentro de hoy la realidad de imágenes concretas vistas en los cortos, de cómo se trabajaba desde cada una de estas concepciones, para que pudiesen entender todo esto que ahora vamos a teorizar, ¿sí? Porque si no, va a quedar en la teoría y después no podemos establecer relaciones o conexiones, ¿sí? Bueno, de todos modos vamos a tratar de hacer el esfuerzo de explicar, teorizar y tratar de ir poniendo ejemplos. Pero les pedimos que para próximos encuentros, bien, vengan con ese material ya visualizado, leído, revisado. Sí, Gaby. ¿Estás levantando la mano? ¿O no? Fue solo un error ahí. Es importante, como otro tips que es clave que les quede, que estas 3 pedagogías que el autor reconoce como no críticas, si bien se fueron dando en diferentes momentos temporales, y de hecho podría decirse que cada una de estas surge como una propuesta de reformulación de la anterior, ¿sí? Viendo que la pedagogía tradicional no cumplía con sus objetivos, entonces como una cuestión reformista surge la escuela nueva y a su vez la pedagogía tecnicista también surge temporalmente más adelante, cuando se veía que los postulados de la pedagogía tradicional no daban respuesta y de la pedagogía nueva no daban respuesta a todas las realidades. También es necesario decir que estas 3 pedagogías o los rasgos de estas 3 pedagogías siguen estando presentes en muchas de las prácticas educativas, ¿sí? Ahora lo vamos a ir analizando y quiero que ustedes traten de ir haciendo este ejercicio. Cuando vayamos caracterizando cada una de estas pedagogías, ustedes vayan pensando, en mi colegio tal profesor intentaba trabajar desde los rasgos de la pedagogía nueva, ¿sí? O este profe tenía un perfil mucho más vinculado a lo que propone la pedagogía tecnicista, ¿sí? O este otro estaba mucho más posicionado desde la pedagogía tradicional, ¿sí? Nunca van a aparecer como totalmente puros estas teorías en una institución particular o en un docente, pero uno puede ir reconociendo o descubriendo ciertos rasgos, ¿sí? Vamos a
a empezar a compartir, Vani, el Jamboard, ¿sí? Ahora comparto, como para que vayamos haciendo este ejercicio, ¿sí? De en qué contexto es que surgen cada una de estas teorías. Tenemos 3 paneles, ¿sí? Uno para la pedagogía tradicional, uno para la pedagogía de la escuela nueva y otro para la pedagogía tecnicista. Entonces vamos a tratar de ir completándolos, pero la idea es que también ustedes vayan ahí aportando, ¿sí? Básicamente la pedagogía tradicional surge con la constitución de los estados nacionales. En Europa, siempre la mayoría de estas escuelas o movimientos surgen en Europa y después son trasladados a América Latina, ¿sí? Entonces, cuando surge, digamos, cuando cae el antiguo régimen y empiezan a surgir los estados modernos, surge la necesidad de crear instituciones a los cuales asista la población, ¿sí? Como un instrumento de lograr identidad nacional. Aparecen también en esa época los sistemas educativos nacionales. Les diríamos que en Argentina, por ejemplo, un referente clave que ha sido presidente, ¿sí? Y que ha permitido el surgimiento del sistema educativo nacional. ¿Quién ha sido en nuestro país? ¿Qué persona, qué prócer, qué referente asocian en nuestro país al surgimiento de las escuelas normales, de los estados nacionales? De los Sarmiento. A Sarmiento, ¿sí? Exacto. Lo que él hace es organizar todo ese sistema educativo que antes estaba en manos de las órdenes religiosas, ¿sí? O bien a cargo de docentes o profesores particulares que cada una de las familias que tenían determinado poder adquisitivo pagaba para que instruyera a cada uno de sus hijos, ¿bien? Entonces, Sarmiento, digamos, en este caso, más allá, digamos, de todas las cuestiones que por ahí se le pueden criticar a su accionar y a su política y a su modo de concebir la educación, lo que logra es instalar un sistema educativo, una reglamentación que viene después asociada, ¿sí? Una ley que asegure y garantice ciertos saberes, competencias mínimas para todas las personas, ¿sí? Entonces, contexto en el que surge, ahí vamos a ir poniendo unas pequeñas notitas, ¿sí? Surge asociada a la Constitución de los Estados Nacionales, ¿sí? No sé si voy escribiendo esto, Vani, y después vos vas agregando, ¿sí? La Constitución de los Estados Nacionales, vamos poniendo ahí asociado, digamos, a cada uno como para que después nos quede. ¿Cuál es el propósito que se persigue desde estas corrientes, escuelas, teorías pedagógicas? Como les decíamos, lograr la identidad nacional. Es decir, en ese momento la mayoría de esos estados ni siquiera existían como estados en sí o muchas veces como país, ¿sí? Existían, remontémonos históricamente a esos momentos de la historia, existían como muchas divisiones, conflictos, ni siquiera, no sé, peleas entre unitarios, federales, ni siquiera estábamos constituidos como país, no había un símbolo al cual adhiriésemos o con el cual nos identificásemos todas las personas, ¿sí? Entonces, la escuela aparece como un instrumento, ¿bien?, para consolidar también esa identidad nacional. Entonces, por eso es clave, digamos, también ahí,
todos los rituales que se instalan al interior de las instituciones educativas, sobre todo para aprender, digamos, esto, izar la bandera todos los días al inicio o a la entrada, formarnos en fila, saludar al docente o al directivo, que lo representábamos como la autoridad, ¿sí? Los actos patrios, las marchas, ¿sí? Todo eso tiene que ver, digamos, no fue casual, tiene que ver con un aparato en alguna medida que se fue diseñando desde los gobiernos y desde los estados para lograr esa identidad nacional, porque el propósito que se perseguía, ahí, Vani, si querés vayamos poniendo, era lograr la identidad nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque se entendía que un grupo de personas formadas, educadas, que lograran el acceso a la alfabetización, ¿sí? Recordemos que los niveles de alfabetización en ese momento eran como muy altos. Se entendía que que a mayor niveles de población o porcentajes de población alfabetizada, instruida, también iba a venir asociado progreso, ¿sí? En el país. Entonces, la idea de educación muy vinculada a la idea del progreso. Y el objetivo también que se perseguía allí era esto, conformar o construir o lograr la conformación de ciudadanos. Ese sería como otro propósito que se perseguía. Conformar a los ciudadanos, ¿qué entendemos por ciudadanos? Que las personas pudiesen reconocer cuáles eran los derechos y cuáles eran las obligaciones que tenían en torno a ese Estado del cual formaban parte, ¿sí? En este contexto, la educación, que era un derecho, se entendía como una educación para todos, por eso aparece, digamos, la educación primaria obligatoria, laica, ¿sí? De hecho, así lo promueven las primeras leyes educativas, y gratuita, ¿bien? Para asegurar esos ciertos niveles de conocimientos mínimos. Conocimientos, saberes que estaban predefinidos. Ahí podríamos poner eso en el rol que asume la escuela, ¿no? Conformar a los ciudadanos con derechos y obligaciones. Y a su vez, las escuelas, las instituciones, son ese primer espacio, ¿sí? El primer lugar en donde estos bárbaros, no sé si vieron el libro, uno de los libros de Sarmiento, Civilización y Barbarie, ¿no? Entonces, lo que buscaba era promover personas civilizadas. Entonces, la escuela se constituye en ese primer retoño, remanso, en donde las personas iban a tener el primer contacto con el conocimiento de la lectoescritura, del cálculo, del saber científico que ya un grupo determinado de la sociedad había identificado o reconocido como el saber erudito, el saber enseñable, lo que se iba a transmitir a la generación siguiente. Entonces, ahí el rol que asume la escuela es el del, también podríamos agregar como otro rasgo, el primer espacio o lugar de contacto con el conocimiento, ¿sí? Con el conocimiento erudito que se había seleccionado para ser conocido y aprendido. ¿Cuál es el lugar que en estas pedagogías tiene el docente o cómo se concibe al docente? El docente, no sé si ahí quieren aportar algo, ya Nicolás había sugerido ahí alguna idea, ¿no? Pero desde estas concepciones, el docente es quien tiene el saber, ¿sí? El docente tiene un rol protagónico.
ahí podemos poner eso, Vani, ¿sí? El docente tiene un rol protagónico, es quien maneja el saber o el conocimiento ese que se va a transmitir, y se va a transmitir, porque esa es la idea que se tenía, que soy yo la que sé y se los voy a transmitir a ustedes, ¿bien? Fíjense cómo, a pesar de montones de siglos después, hoy en este encuentro seguimos reproduciendo esa lógica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes también fueron formados en esa lógica y nosotros les invitamos a hacer una lectura, que vengan con material para hacer una clase mucho más dialógica, interactiva, y ustedes también siguen reproduciendo y esperando que venga yo a decirles lo que se supone que ustedes tienen que aprender, ¿está? Cuestión que deberíamos romper, ¿bien? Entonces, la concepción de docente acá es que el docente tiene un rol protagónico, ahí tipiemos eso si querés, Vani, es el que maneja o tiene el dominio del conocimiento, ¿bien? Y es la figura central. Las figuras centrales son el docente y el contenido. En ese contexto, ¿cuál es la concepción de estudiante o qué rol le queda al estudiante? ¿Qué podrían decir? Y ahora Es los quien quiero escuchar a asimila ese ustedes. conocimiento. Es quien asimila Bien, el conocimiento que es transmite el docente. el que va a receptar, ¿sí? Pero receptar desde un lugar muy pasivo, ¿bien? Este saber que se supone que le va a transmitir el educador, ¿bien? ¿Y quién es, desde estas teorías, quién sería el marginado, el que queda fuera del sistema educativo? Gri, gri. El que es considerado ignorante. Y el que no puede asistir no puede acceder. al colegio. El ignorante, ¿sí? Viene ahí, digamos, Santiago, eso lo define muy bien Saviani, dice, a ver, el ignorante, el que no puede acceder a ese saber erudito que se va a transmitir en las instituciones educativas, a ese saber científico, el que no va a estar alfabetizado, ¿sí? Se lo va a considerar ignorante y es el que queda marginado del sistema educativo para estas teorías. ¿Bien? Ya vamos a avanzar un poquito más en por qué es considerada una teoría no crítica. Esto ya lo deberían saber responder porque lo estuvimos trabajando para el evaluativo de la semana pasada. ¿Por qué esta teoría para Saviani sería una teoría no crítica? Con todas estas notas que le hemos ido añadiendo. Porque la escuela tiene una función de igualación social, en este caso. Se cree o se supone, hasta ingenuamente, diría Saviani, ¿sí?, que la escuela va a tener un rol de igualar a todas las personas y darles a todas las personas esas mismas posibilidades, ¿bien? O que por medio del conocimiento o de los aprendizajes que vayan logrando las personas dentro de esta institución educativa, todos en algún momento van a tener las mismas posibilidades. Ahí Mariana dice si ignorante solo se clasifica porque no pudo llegar a la escuela o porque no puede tener capacidad de entender o no es aceptable por discriminación. No, ignorante acá se entiende aquel que no puede acceder, que no accede a la escuela, ¿sí? A ver, posicionémonos en aquel momento histórico. No accede a la escuela porque estaba lejos de un centro urbano, ¿sí? No accedía a la escuela porque culturalmente... No tenía los medios de transporte para llegar. Claro, no tenía los medios de transporte, por ejemplo, para llegar. O porque culturalmente, pensemos que esto viene como a revolucionar lo que sucedía en aquel momento, ¿no?
porque culturalmente las familias consideraban que esa persona tenía que seguir estando en el seno familiar para ayudar en las tareas de la granja, en las tareas, digamos, de la familia, y en la escuela se iba a perder el tiempo, y además la escuela era para los ricos, ¿sí? Los que querían llegar en algún momento a obtener, no sé, una titulación superior, ¿sí? Pongámonos en la cabeza de aquel momento, ¿bien? Y el ignorante es aquel que queda fuera del sistema porque muchas veces ni siquiera se le ocurre o se le pasa por la cabeza llegar o ir a las escuelas. En aquellos momentos, las maestras normales tenían también como una función muy importante de ir casa por casa, informando a las familias acerca de la importancia de la escuela, iban, los buscaban, los trataban de convencer, ¿sí? No era una institución que estuviese instalada como lo está hoy en día y que todos a una determinada edad vamos a la escuela. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bueno, pasamos ahora a trabajar en la segunda, digamos, de las pedagogías. A ver, antes de pasar, díganme si hay rasgos de esta pedagogía que siguen estando presentes hoy en día, o si ustedes vivenciaron algunos rasgos de estas pedagogías en sus prácticas de enseñanza. Yujú, ¿hay alguien del otro lado? Sí, profe. A ver, Santi. Sobre si vivimos un ejemplo de, ¿cómo se llama? De pedagogía no crítica. De esta pedagogía tradicional, en donde el docente tiene el rol protagónico, hay como un flujo unidireccional de información, y los estudiantes asumen más bien un rol pasivo. ¿Han tenido experiencias educativas de ese tipo? Sí, en la primaria es bastante común que sucedan esas cosas. Con el profe que ningunea, o que subestima al alumno. Uy, te escucho bastante mal, Santi. No sé si hay un ruido ahí de fondo en el micrófono. No. Deduzco lo que estás diciendo, pero... Creo que anda mal mi internet. Sí. Bueno. Ahí Mariana dice, sí, aunque el estudiante de hoy no es el mismo del estudiante de ayer, ¿no? Pero, a ver, digo, las aulas, el anfiteatro, la organización en que está organizado el anfiteatro en la facultad, respondería claramente a esta concepción pedagógica, ¿no? El modo en que se organizan la mayoría de las aulas, en la mayoría de las instituciones educativas, los bancos en filitas, ¿sí? Responde a esta lógica, ¿bien? Bueno, ahora, vamos a ver qué es lo que propone la pedagogía de la escuela nueva. Pasamos, digamos, al otro panel. Este movimiento, no sé, ¿alguien vio el videito de María Montessori? ¿O sabe quién fue María Montessori? Les recomiendo... Sí, profe, sí lo vi yo. Ah, ¿lo viste? Sí. Así, 3 palabras, 3 ideas como para iniciar. Bueno, ella en su rol como pedagoga, porque realmente tenía muchos títulos, se iba, como decía el video, se iba a lugares que eran considerados manicomios, donde se trataba con gente, entre comillas, anormal para la sociedad, y era como un estimulante para el ejercicio del aprendizaje, que ese es el rol que asume ahí el profesor. Ya no es quien lo sabe todo, sino que es más un estimulante hacia el alumno, digamos, para que él mismo adquiera, digamos, o llegue hacia las enseñanzas. Uh-huh. Porque considera que todos somos diferentes, pero
únicos e irrepetibles. Ujú. Bien. María Montessori, antes que pedagoga, digamos después, es como ella no estudia pedagogía, pero conoce mucho, en su práctica va aprendiendo mucho sobre pedagogía. Inicialmente María Montessori se recibe como médica. De hecho, fue una de las primeras médicas que es aceptada en la universidad, no me acuerdo exactamente en qué universidad, en Italia, en donde era una carrera destinada solo para hombres, ¿sí? Ella tuvo que pelear, luchar, digamos, hacerse un espacio para poder ser médica. De hecho, su familia, no me acuerdo exactamente, digamos, la historia, si es que ella quería ser maestra y su familia la propone o la incide, digamos, en su decisión para que sea médica, o es que ella quiere ser médica y su familia preveía que fuese maestra, digamos, que era una profesión como más tradicional o convencional para las mujeres de la época. Me parece que era así, como que su familia quería que ella fuese maestra, pero ella elige ser médica. Pero bueno, en esta confluencia, digamos, de profesiones y de intereses vocacionales, se recibe de médica y, bueno, en su tarea, digamos, de médica, ella ve que en muchos hospitales había como salas que estaban a su vez alejadas, como pabellones, en donde estaban estos niños que a su vez eran abandonados por su familia, ¿sí? Que se los consideraba como idiotas, ¿bien? Que eran niños que seguramente tendrían, no sé, un cuadro de un síndrome de Down, alguna lesión neurológica, ¿sí? Que no eran normales y no habían podido adquirir las nociones básicas del lenguaje, de la comunicación, ¿sí? Entonces eran depositados en estos pabellones, manicomios, como señaló, digamos, en algún momento Nico, y ella, bueno, se sorprende, digamos, de esta realidad y dice, algo hay que hacer con estos niños, seguramente estos niños pueden aprender, y entonces es como que ese es el desafío que ella asume y se pone a trabajar con estos grupos de niños, y lo que logra es una metodología que después se la llama, digamos, o se la reconoce como la metodología de Montessori, pero constituye también todo un movimiento que es el movimiento pedagógico de la escuela nueva. ¿Por qué escuela nueva? Porque es una escuela reaccionaria, si se quiere, reformista, nueva y diferente a la concepción tradicional de educación que teníamos hasta ese momento, ¿sí? Por eso escuela nueva. No es de la nueva escuela, sino de la escuela nueva, ¿sí? O que también se lo conoce como escolanovismo, ¿bien? ¿Qué es lo que descubre María Montessori con estos niños? Que estos niños podían aprender, adquirir las nociones básicas de lectoescritura, alfabetizarse, utilizando otras lógicas y otros modos de aprender el proceso de lectoescritura, que no era con lápiz y papel repitiendo y escribiendo una serie de sílabas, la, le, li, lo, lu, pa, pe, pi, po, pu, ¿sí? Sino manipulando materiales. Entonces lo que hace, por ejemplo, es trabaja mucho con lo que es la plastilina, que los niños formen las letras, asocia esas letras a determinadas imágenes, después arma las letras, por ejemplo, con madera. Entonces están todas las letras, como el material que uno tiene en el jardín de infantes en el nivel inicial. No sé si se lo representan o que muchas veces le proponemos a los niños, ¿sí? Entonces, trabaja con ese tipo de materiales y a partir de trabajar con ese tipo de materiales, logra que estos niños vayan logrando la adquisición de la lectoescritura con una metodología de enseñanza muy diferente a la metodología tradicional. Entonces,
si tenemos que decir en qué contexto surge esta propuesta, su principal representante es Montessori, ¿sí? En Italia, ella es italiana, ¿bien? El propósito que perseguía esta pedagogía, si se quiere, era la integración de aquellos considerados anormales, ¿sí? Es decir, aquellos niños, aquellos jóvenes que quedaban fuera del sistema por ser considerados anormales, porque tenían alguna dificultad, deficiencia, sobre todo deficiencia de tipo cognitiva o sensorial muchas veces también, ¿sí? Acá, ¿cuál sería el rol del docente? El rol del docente ya no va a ser un rol protagónico y, como bien dijo Nico, va a tener como tarea acompañar, guiar, exacto, de guía, de orientador, ¿sí? Y de generar ese ambiente estimulante, porque también lo que hacía el docente era generar ese ambiente estimulante, ese ambiente que se veía ahí en la imagen, un ambiente muy rico en estímulos, en imágenes, en colores, en materiales, ¿sí? Entonces ahí el rol del docente es de diseñar el ambiente, ¿sí? Pero además de guiar, acompañar, ¿sí? Lo que los estudiantes vayan haciendo, lo que los alumnos vayan haciendo. Acá lo característico, digamos, y lo distintivo de a diferencia de la pedagogía tradicional, es que se vale mucho, si se quiere, de lo que se conoce como el espontaneísmo, es decir, es como que dependo más de los intereses del niño para generar una situación educativa que de lo que yo ya traigo planificado, ¿sí? Es decir, voy a ese espacio, me encuentro con mis estudiantes, con mis alumnos, y en función de lo que ellos vaya viendo, digamos, como interés de ellos, es que va a ir surgiendo la clase, ¿sí? No es que ya vengo con algo planificado. Entonces, el espontaneísmo es como un rasgo clave, digamos, de esta pedagogía, y que también en algún punto es lo que se le critica a esta pedagogía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en alguna medida descuida la sistematización de los saberes o del conocimiento. Muchas veces se supone que no se va a llegar a enseñar todo, porque si yo me valgo, digamos, solamente de los intereses de mis estudiantes, puede que no logre llegar a enseñar las funciones, no sé, de matemáticas que quiero enseñar, ¿bien? Acá el centro de la propuesta es el estudiante. Sus intereses, sus posibilidades, ¿sí? Por eso se entiende que es una concepción de educación paidocéntrica. ¿Habían escuchado esta palabrita? Paido. ¿Ahí escuché algo? ¿Un ruido? Que no la había escuchado. Ah, bueno. Paido viene de alumno, ¿sí? Entonces, el centro es el alumno, ¿sí? Por eso, digamos, esta concepción se le reconoce como una concepción de tipo paidocéntrica. Él es el eje de la propuesta y es allí donde concentramos toda nuestra energía. También, digamos, para definir qué es lo que voy a enseñar, se tiene muy en cuenta el contexto en donde yo estoy inmersa, en donde voy a llevar a cabo mi práctica. Se proponen, además de generar aulas y ambientes muy estimulantes, se utilizan mucho lo que son las
salidas al campo y el aprender en contexto, ¿sí? No sé si vieron el video de Gesualdo Sosa, en donde él utiliza mucho el aprendizaje a partir de los materiales que encuentra en el contexto, las salidas al campo, ¿sí? Entonces, es la experimentación, el poner a los alumnos en contacto con la realidad, ¿sí? Y entonces, desde ahí. ¿Quién sería el marginado acá para esta concepción pedagógica, ¿sí? En lugar del ignorante, el rechazado. Exacto. El inadaptado, si se quiere, ¿sí? O el rechazado. El inadaptado a ese sistema de la educación tradicional, ¿sí? El que no había podido adaptarse a eso que estaba previsto, ¿bien? Ahora, ¿qué cosas critica Saviani de esta teoría y por qué muchas veces no se ha podido instalar como una metodología que, si ustedes la piensan, es una metodología o una concepción pedagógica súper interesante, ¿sí? Es decir, bueno, estoy dando lugar a aquellas personas que se encuentran fuera del sistema, diseño una metodología específica para ella, un modo en que yo me doy cuenta de que realmente aprenden desde esta manera, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué no ha logrado instalarse con la fuerza en que hubiese sido importante que se instalara? Por un lado, porque para trabajar desde estas lógicas, no puedo trabajar en aulas numerosas o masivas, ¿sí? En general tengo que trabajar con grupos reducidos de niños, ¿bien? Funciona muy bien, o funcionó muy bien, en el nivel inicial, ¿sí? No sé si ustedes piensan en sus salitas de nivel inicial, en donde la sala de nivel inicial estaba organizada por rincones, ¿sí? Entonces estaba el rincón de la biblioteca, el rincón de los materiales, o no sé, de los rompecabezas. De ciencias. El rincón de ciencias, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros íbamos y nos trasladábamos a esos rincones e interactuábamos con los materiales. Después había otros momentos en donde la seño nos congregaba y sistematizaba ciertas cosas, pero también había mucho tiempo de ese espacio de trabajo libre, si se quiere. Pero bueno, eso puede lograrse en alguna medida en el nivel inicial porque no hay muchos saberes conceptuales que uno tenga que sistematizar y promover como aprendizajes definidos por un sistema, ¿sí? Que no es lo mismo cuando ya entramos, digamos, en el primer grado, en el segundo grado, entonces se supone que se tienen que asegurar ciertos saberes y después empieza la currícula con la cantidad, digamos, de contenidos que se supone que tienen que aprender en cada año y este modelo ahí empieza a quebrarse, como que no logra sostenerse. No sé si conocen las escuelas Waldorf, que por ahí hay algunas experiencias acá en Tucumán. Había una escuelita en el Cadillal que se había instalado, y había otra en el pie del cerro, que en las escuelas rurales esto funciona mucho también, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son multigrados, son niños a lo mejor, no sé, hay un niño de 6 años, otro de 8, otro 2 de 10, no sé, de 12, entonces la seño a lo mejor trabaja a partir de proyectos, ¿sí? En donde hacemos una salida al campo y bueno, y a cada uno le va proponiendo actividades determinadas en función de sus posibilidades, ¿sí? Pero bueno, tengo a lo mejor 8 niños, 10 niños, ¿bien? Pero bueno, no logró prosperar, salvo en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque la proporción docente-alumno que se necesita es bastante reducida y en general los sistemas educativos nacionales vienen a dar respuesta a la masividad, ¿bien? Entonces este modelo se rompe, no funciona, no logra dar respuesta. Y porque al mismo tiempo se requería formación y capacitación
o sea, como mucha inversión, digamos, y una capacitación muy diferente para poder sostener estas propuestas pedagógicas, y a su vez ambientar, crear, llenar, digamos, o dotar a todas las aulas de mucho material para que esto pueda tener lugar, ¿sí? Entonces se necesita un presupuesto más significativo que una serie de bancos, sillas, un pizarrón y una caja de tizas, ¿sí? Eso es como mucho más barato. Entonces, en general, funcionó bien en el nivel inicial y en escuelas privadas o en instituciones o en colegios privados que pudieron hacerse cargo de implementarla a estas propuestas, ¿sí? Entonces, por eso Saviani la incorpora, digamos, también como una pedagogía no crítica, porque en alguna medida siguió replicando las diferencias y no logró la integración de todos, de todas. Y ahora vamos a pasar, ¿se entiende hasta ahí más o menos los rasgos o las características de esta pedagogía? Cri, cri. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, y ahora vamos Sí, profe. bien, vamos a tirar algunos rasgos o características de la pedagogía tecnicista. La tercera de las pedagogías tecnicistas. Allí ustedes van a ver en el Power que les proponemos, que les vamos a compartir, una escena, ¿sí? de una película que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin. No sé si alguien la ha visto. Es como si yo les estuviese hablando de la prehistoria, más o menos. Bueno, como suponía que no la habían visto, se me ocurrió traerla para que puedan entender. Escuché nombrarlo a Charles Chaplin. Ya de por sí, Charles Chaplin, bueno, fue un autor y un actor y un director de cine que marcó un hito en la historia del cine, ¿sí? En los inicios del cine, sobre todo, hizo muchísimas películas mudas, ¿bien? En donde no existía la posibilidad del audio, de sonorizar, solo eran, digamos, todos movimientos sonorizados con una música de fondo, ¿bien? Profe, Sí. yo una vez hace mucho, en una materia de teatro, vi Ajá. una de sus Ah, películas. E bueno, intentamos hacer como una escena así. bien, claro, porque para el teatro funciona muy bien, digamos. ¿Por qué? Porque al ser cine mudo, necesitamos expresar con todo nuestro cuerpo muchas de las cosas que no se dicen, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, entonces, les traje acá un corto que le vamos a pasar solamente unos minutitos. ¿Por qué? Vamos a mirar primero el corto para después, a partir de ese disparador, poder entender qué es lo que propone la pedagogía tecnicista, ¿sí? Bueno, vamos a compartir. ¿Ya se está viendo en pantalla? ¿Sí? Bueno, ahí va. Profe, creo que ese es el mismo que a mí me hicieron ver.
Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling, get back to work. Go on. Bueno, a ver, la idea es que podamos quedarnos con esta imagen, ¿no? De lo que sucede en la fábrica, en la producción fabril. ¿Qué es lo que se vio ahí? Ahí Santiago dice la explotación, el estrés, el desgaste mental que sufren los trabajadores. Pero la idea es que previo a eso vayamos y pensemos cómo es que se trabaja en una fábrica, a diferencia del trabajo, si se quiere, artesanal. Porque Que se produce en masa. ¿Cómo? Que se produce en gran cantidad. Se produce en gran cantidad, exactamente. Pero para producir en gran cantidad, ¿cómo se lo hace a eso? A eso que se intenta producir. Cada persona tiene parte. Ay, se superpusieron ahí. A ver, Graciela y después Lourdes. Que cada persona tiene un trabajo definido. Cada persona tiene un trabajo definido, pautado, está como segmentado, ¿no? Y es como que yo siempre tengo que enroscar esta rueda, ¿sí? Mientras otro tiene otra tarea. Está segmentado, fragmentado. Tratemos de ir pensando cómo esto se vincula con la educación, porque la pedagogía tecnicista lo que propone es emular este modo de organización fabril en la escuela. Vamos a tratar de pensar cómo es que se traslada esto, ¿sí? Primero vamos a ir desglosando los rasgos de lo que acabamos de ver y después vamos a tratar de pensar y trasladar cómo eso se llevó en algún momento y hoy sigue estando presente en la escuela. Lourdes. Tiende a ser muy monótono. O sea, tendría que ser en la escuela algo que siempre se haga. Se torna en alguna medida algo como muy monótono, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con la fragmentación, con la diferenciación de roles, cada uno asume un rol determinado, prefijado, predefinido, hace siempre lo mismo para que se logre
cumplir el objetivo, porque en última instancia lo que se busca es que se logre producir esa X cantidad de objetos que tengo que producir al final del día, ¿sí? Lourdes Navarro, querías decir algo, me parece. No, dije hace rato que se dividen los trabajos. Ah, que se dividen, sí, perfecto. Graciela lo dijo de otra manera. Exacto, bien, bien. Bueno, ¿cuáles son los rasgos distintivos de esta pedagogía tecnicista que intenta, como ya les anticipé, traer estas lógicas del trabajo fabril, de la distribución y de la organización del trabajo fabril a la educación? Se empiezan a definir y a planificar una serie de objetivos a lograr en cada uno de los años de escolarización, ¿sí? Y se definen una serie de saberes conceptuales que son propios para cada año. Pero además de eso, se arman y se diseñan una serie de materiales que hoy podríamos llamarlos los libros de texto, pero en aquel momento venían asociadas a los libros de textos una serie de cartillas, ¿sí? Que eran armados por equipos de especialistas, pedagogos que no estaban en el aula, ¿sí? O por empresas editoriales. Entonces decían, bueno, a ver, en primer grado tenemos que trabajar la adquisición de la lectoescritura y para eso los niños tienen que, no sé, hacer estos movimientos de letra cursiva, entonces hay un cuadernillo con una serie de letras cursivas que los niños tienen que hacer. Eso ya venía armado, no es que el docente lo armaba, de hecho hoy sigue existiendo muchas veces, aunque no nos demos cuenta. Y el docente lo que hace es solamente ser un implementador de ese cuadernillo, ¿sí? Y le dice, bueno, en el día de hoy tenemos que completar de la página tal a la página tal. ¿Está? Bien, Mariana, no hay problema. Entonces, lo que hace el docente desde estas lógicas es ser un mero ejecutor, ¿sí? De lo que ya fue planificado por el sistema, por los especialistas, los expertos de ese sistema, o por una serie de grupos editoriales, ¿sí? Y el objetivo y el fin último siempre va a ser el logro de ciertos objetivos. Acá lo clave son que yo pueda, como docente, que todos mis estudiantes logren el objetivo. Aquellos estudiantes que no logren el objetivo, Lola, no son estudiantes eficientes, entonces van a quedar fuera del sistema, ¿sí? Acá lo que se busca es la eficiencia, la productividad y que se alcancen los objetivos. No sé, lo pienso hoy también, no sé, en las empresas que por ahí se contrata a los jóvenes de los call centers, ¿no? Entonces, es como que se define, creo que trabajan desde esa lógica, ¿no? No sé, tenés que hacer X cantidad de llamadas en el día y tenés que conseguir tantos clientes y es en función de eso que voy a definir tu sueldo, si vas a tener un porcentaje mayor o menor de sueldo, ¿sí? Siempre en función de determinados objetivos. La pedagogía tecnicista partió de estos supuestos y diseñó su propuesta de enseñanza o su organización escolar desde estas lógicas, ¿sí? Acá lo importante es la planificación, la organización, la sistematización, la consecución de los objetivos, la ejercitación permanente para lograr esos objetivos, ¿sí? Bien, con esto estaríamos como cerrando la cuestión de las propuestas. Hola. Sí, hola, hola.
Se me cortó ahí internet, ¿me escuchan? Ahí sí, Mari. Sí, estaba por decirte eso. Bueno. Tu imagen sí ha quedado... Sí, ha quedado ahí como colgada y además como que no puedo volver a... No puedo volver a compartir pantalla, no sé si me escuchan. Sí. Profe, en este caso el marginado sería el que no puede lograr los objetivos. Exacto. El marginado es exactamente ese, el que no puede lograr los objetivos, ¿sí? Entonces, se lo considera, digamos, como que es poco productivo y es esa persona el que queda fuera del sistema, ¿sí? Ay, no puedo, no sé, se me tildó. Quería, digamos, ahora compartir un ratito los errores que hemos tenido en el cuestionario, ¿sí? De las teorías críticas y no críticas, ¿sí? Pero como que esto no lo puedo... ¿Y si sale de la llamada y vuelve a entrar? A ver, ahí está. Ahí se logró. No sé por qué, se tildó mal. Bueno, ahí les comparto los errorcitos que habían tenido, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Y volvamos a trabajar sobre esto de las teorías críticas y no críticas. Me voy a esa última presentación y con esto ya cerramos, ¿sí? Chan, 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 chan. Arrancamos por aquí. Bueno, una de las primeras preguntas planteaba que las dimensiones que tiene en cuenta Dermeval Saviani para hacer esta clasificación entre las teorías críticas y no críticas podían ser estas: los propósitos educativos y la marginalidad, la criticidad y la marginalidad y el margen de autonomía que había entre educación y sociedad, la criticidad y el margen de autonomía entre educación y sociedad. ¿Cuáles son las dimensiones o las variables que usa Dermeval Saviani para clasificar a las teorías entre críticas y no críticas? Una cuestión ya la estuvimos trabajando hoy. Volvimos a hacer referencia a quién es el marginado, recuerden. ¿No será la A? No. La Creo que puse la C. La C. La C es las dimensiones o las variables con que Dermeval Saviani clasifica y dice estas teorías son críticas y estas teorías son no críticas, tienen que ver con la cuestión de la marginalidad, quién es el marginado, ¿sí? Y por otro lado, si hay vinculación, si entienden ese grupo de teorías que existe relación entre educación y sociedad, o si las entiende como dos cuestiones separadas, fragmentadas, independientes, ¿sí? Entonces, esos son los dos criterios que Dermeval Saviani utiliza para decir, este grupo de teorías son no críticas, porque reconocen o no logran ver que existe relación entre lo que sucede en el contexto educativo y lo que sucede en el contexto social. Que las diferencias que están en la sociedad se van a seguir reproduciendo al interior de las instituciones educativas, ¿sí? Entonces, por eso las identifica como críticas o no críticas. ¿Queda entendido esto? Sí, profe. No sé si mucho. Vamos ahí con la siguiente pregunta. A ver, la otra pregunta, y acá tienen que prestar atención a las palabras claves. Para las teorías no críticas, la marginalidad es entendida o concebida como, para las no críticas, ¿bien? Que son estas tres pedagogías que estuvimos trabajando ahora, la tradicional, la de la escuela nueva y la tecnicista.
es un fenómeno, la emergencia de las diferencias generadas por la fuerza de producción, un factor de segregación que sostienen o generado o sostenido por las clases dominantes, un fenómeno accidental que afecta a unas pocas personas, o un fenómeno preexistente al acto educativo que es generado por la división de clases. La C, profe, otra vez, ¿no? La C. Exacto. Y fíjense además que hay tres que están como muy en sintonía, ¿no? Que es un fenómeno que es preexistente, que está generado por la división de clases, por la fuerza de producción, por las clases dominantes, ¿sí? Y hay uno solito. Teorías críticas. Claro, eso serían cómo le entienden a la educación a las teorías críticas, ¿está? Y hay uno solito que iba en la otra línea, exactamente, es el C. Y ahora vamos a la inversa, para las teorías críticas. ¿Cómo conciben a la marginalidad? La C. La C. La C, exactamente. Ahí vamos, ¿sí? Porque las otras tres hacen referencia a que es un problema del individuo, de unas pocas personas, ¿sí? O que puede ser corregido por el sistema educativo, cuando vimos, a ver, que desde las teorías críticas se supone que no, que la educación lo que va a hacer es seguir reproduciendo esas diferencias que existen. Aun cuando en su ideal esté la de ofrecer educación para todos, integrar a quienes están fuera del sistema, en su ideal está, pero no se logra, no siempre se logra, ¿sí? Eso es lo que proponen las teorías críticas, ¿sí? Ahora, vamos con esta otra. Para las teorías no críticas, ¿cómo es concebida la educación para las no críticas? La B. La B. Exacto, porque desde sus concepciones, la educación va a ser un instrumento o un elemento para promover la igualdad de las personas, ¿sí? O la igualación social, que todos lleguemos a tener las mismas posibilidades. Y ahora, para las teorías críticas, ¿cómo conciben la educación las teorías críticas? La B otra vez. La B, ¿sí? Porque todas las demás estarían más vinculadas con el pensamiento, las lógicas de las teorías no críticas, ¿sí? Mientras que la B... Mario. La marcó más. ¿Vieron? O sea, la A, la C y la D tienen que ver más con las concepciones de educación de las teorías no críticas. ¿Está? ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Ahora, las teorías no críticas entienden a la educación como un medio y un instrumento de igualación social. ¿Esto es verdadero o es falso? Es verdadero. Verdadero. Exacto, verdadero. Ahora ya están duchos, pero no pusieron lo mismo en el cuestionario, o no eran ustedes. Y ahora, las teorías críticas entienden a la educación como un medio e instrumento de discriminación social. Verdadero. Verdadero. Verdadero, exactamente. Es que, Si acá hubiésemos puesto... ¿Qué? A mí me ha pasado que lo he entendido mucho mejor ahora que cuando he contestado el cuestionario. El cuestionario, bien. Bueno, no importa, porque la idea es esto, ¿sí? Es transitar el cuestionario, volver a la clase, volver a plantearlo, ¿sí? Es como un ida y vuelta. El resultado final y el trabajo final lo vamos a ver, digamos, en el integrador de fin de año, no se preocupen, digamos, por eso, ¿sí? Bueno, con esto... estaríamos dando por terminado el encuentro de hoy, ¿sí? Lo que tienen que hacer o los que les queda como tarea es armar un cuadro comparativo en donde, a partir de esos criterios que hemos definido, el rol del docente, el rol del estudiante, el rol de cómo se concibe la educación, en qué contexto surgen cada una de estas teorías y demás,
puedan establecer un cuadro comparativo y nos quede como más clara y organizada la información, ¿sí? Para el momento de estudiar. Profe, Sí. tengo una duda. ¿En qué momento temporal surge la tecnicista? La tecnicista surge en En la nuestro... revolución industrial, ¿no? Sí, digamos, con la revolución industrial, pero a nuestro país, les diría, que llega sobre todo con el gobierno de Frondizi, ¿sí? En 1960, 58, por ahí 60, asociado también a un gobierno desarrollista, ¿sí? Que buscaba y promovía, digamos, el desarrollismo, esto de la instalación también de fábricas en el país. Salir ya de un modelo más bien agroexportador, que en algún momento le había permitido al país sostenerse, ¿sí? Y promover un modelo económico más bien de desarrollo industrial, ¿sí? Y entonces, en ese momento histórico es que en nuestro país en particular se asocia el surgimiento de esta pedagogía. ¿Alguien quería, no sé, Sí, dijo yo, algo? profe, tengo Sí. una consulta, disculpe, sobre lo anterior, sobre el cuestionario. Sí. En la pregunta esa, las dimensiones que tiene en cuenta Saviani para clasificar las teorías educativas la respuesta correcta era la C, sí. Marginalidad y margen de autonomía entre educación y sociedad. Sí. Yo había marcado la D, la que decía criticidad y margen de autonomía, porque en el texto dice que toma como en cuenta el criterio de criticidad. Uh-huh. Bien, a lo mejor la tendríamos que revisar, porque claro, a lo dice, mejor... tomando como criterio, yo la marqué porque esa me parecía la más correcta, porque ahí dice que él va a tomar en cuenta ese criterio, el de criticidad. Sí, me pasó lo mismo, profe, yo también puse mal esa por eso, porque en el texto lo vi, que decía Claro. eso. Se quedaron con la criticidad. Claro. Exactamente, criticidad y marginalidad. Bien. Yo también había puesto criticidad y marginalidad. Bueno, la podríamos revisar, ¿sí? La podríamos revisar, ¿sí? Profe, Sí, una yo en mi caso puse pregunta. criticidad y margen de autonomía entre educación y sociedad. No la de marginalidad y margen de autonomía. Pasa que estoy terminando de hacer el cuadrito. Ajá. Y me falta nada más digamos, en la tradicional, qué es lo que cumple la escuela. Digamos, ¿El rol que cumple la escuela? Sí, el rol de la escuela. Y el rol de que cumple la escuela en la pedagogía tradicional es la de la formación de ciudadanos, ¿sí? Acuérdense de eso, surge, digamos, con ese propósito, ¿sí? Conformar los ciudadanos, que los ciudadanos puedan reconocer sus derechos, sus obligaciones y que a su vez es el primer contacto que tengan con el conocimiento que ha sido seleccionado como saber erudito para ser enseñado. Profe, la Sí. tecnicista hacemos lo mismo. Vamos Claro, con la estableciendo cada uno de los tecnicista, factores. exacto. Completen, digamos, ahí ustedes esa parte. Bueno, gente, entonces, miércoles que viene nos tomamos toda la mañana para trabajar en la recuperación, ¿sí? Del trabajo integrador, y ustedes tendrían que estar entregando esta actividad, ¿sí? Que tendrían que hacer en grupo. Traten de pensarla y de hacerla la actividad, no solamente para completar y bueno, y zafar, ¿sí? Sino para ir tratando de comprender y entender las distinciones y las diferencias entre una y otra, ¿bien? Profe, ¿hasta cuándo va a estar el formulario para cambiarse de grupo? Hasta el viernes. Bien. Bueno. Bueno, gente, nos desocupamos. No sé si tienen alguna otra pregunta, consulta. Si no, ya nos estaríamos ahí desocupando y nos vemos en el aula, ¿sí?
ya mando un mensajito por medio del aula que ya está habilitado todo esto y a la tarde espero estar subiendo el video de la clase. Bueno, profe. Bueno, Profe, muchas gracias. Nos vemos, profe. nos vemos. Gracias. Adiós. Chao. Vemos, profe. Chao, profe. Profe, Sí, soy Lourdes. sí, Lu. Profe, yo le quería hacer una consulta sobre